Hola a todos los amantes de lo escalofriante y lo terrorífico. Soy su anfitrión, Más Terror MX, el narrador de la oscuridad. Esta noche tenemos una historia que hará que se les erice el vello de todo el cuerpo. Se trata de un relato basado en hechos reales sobre un anciano que sufría demencia y los terribles efectos que esta enfermedad tuvo en él y su familia. Los recuerdos falsos y la imaginación desenfrenada de este pobre hombre terminaron atormentándolo hasta los últimos días de su vida. Pero lo que más miedo da es que, quizá, había más que simples alucinaciones detrás de la misteriosa figura de Charlie, el enemigo invisible del abuelo. Se preguntarán, ¿existió realmente este siniestro personaje o solo fue producto de la demencia? Descubran la verdad detrás de esta aterradora historia. Pero tengan cuidado, porque al igual que al abuelo, la locura podría alcanzarlos a ustedes. Así que prepárense para pasar miedo y no peguen un ojo en toda la noche. Comencemos. O tal vez tienen demasiado miedo. Mejor con los audífonos puestos. El abuelo tenía 97 años cuando falleció. Vivía lejos de donde se habían establecido sus 3 hijos. La abuela murió cuando yo era pequeño y él acabó volviéndose a casar con otra mujer unos años después, que le exigió que se trasladara al oeste para poder estar más cerca de sus hijos. La abuela Hester era un caso perdido. Todos nos preguntábamos cómo podía soportarla el abuelo. Bueno, resulta que quizá no podía. No sabemos con exactitud cuándo desarrolló la demencia, pero probablemente pasaron años antes de que nos diéramos cuenta. Nos hablaba de personas con las que hablaba, o con las que iba de visita, o de un viaje que había hecho. Años más tarde, cuando supimos que padecía demencia, nos enteramos de que esa conversación, esa visita o ese viaje nunca ocurrieron en realidad. Por lo que realmente sabemos, cualquier historia que nos contara de la última década y media anterior a su regreso al oeste podría ser solo un recuerdo falso. No tendríamos forma de saberlo. Hester rara vez se comunicaba con nosotros. Probablemente nuestra primera pista de que el abuelo ya no era el mismo ocurrió unas semanas después de que volviera al este a vivir con mis padres. La mayor parte de la familia se había asentado en una zona. Mi mujer y yo vivíamos en el extremo sur de nuestra ciudad, al igual que un grupo de primos. Pero mi padre y sus 2 hermanas vivían todos en el norte, a poca distancia en coche unos de otros. Algunos de los hijos de mis tías se habían mudado de ciudad y mi hermano también, pero aún quedábamos bastantes para que el abuelo pudiera visitarnos. A menudo nos reuníamos en casa de mis padres, donde el abuelo o bien hacía la corte con alguna historia o bien se iba a dormir. Una tarde, mi hija Bryn, que entonces era adolescente, llegó a jugar con los hijos de mi primo y se sentó a la mesa, donde el abuelo estaba durmiendo la siesta. De repente se despertó y le sonrió. «Vaya, hola Claudia», dijo alegremente. Claudia era mi tía, la hermana pequeña de papá. «Soy Bryn, abuelo», dijo mi hija. «No», dijo el abuelo, casi pareciendo ofendido. «Eres mi hija, Claudia». Más tarde, ese mismo mes, contó a mis tías y tíos la historia de cómo salió del este después de que vivir con Hester llegara a ser demasiado. «Recé al Señor», dijo el abuelo, y lo siguiente que supe fue que Martín estaba ahí. Martín era mi padre. Le recordaba conduciendo hasta la pequeña y fría casa de una colina de Colorado para ir a buscar al abuelo. No había venido por ninguna intervención divina.
Había venido porque el abuelo le llamó por la noche y le suplicó que fuera a buscarle. Todos queríamos al abuelo, pero cuidar de él no era fácil. Para empezar, al abuelo se le había metido en la cabeza que era un hombre joven y soltero, con muchos años por delante, y que lo único que le faltaba era una mujer joven a su lado. Si hablaba durante algún tiempo con una mujer joven, se convencía de que estaba enamorada de él y de que tal vez debería ser su nueva esposa. Incluso Hester seguía viva en aquel momento, pero él ya la había olvidado por completo. Entre las mujeres a las que se les insinuó estaba mi madre, 2 primas mías y mi propia mujer. Por suerte, no podía hacer mucho más que hablar, así que solo era cuestión de cambiar de tema educadamente cada vez que empezaba con eso. Pero la cosa empeoró cuando decidió que podía hacer cosas como pasear por su cuenta o intentar conducir el coche de mi padre. Papá y mamá, obviamente, no lo dejaban salir a pasear solo, pero eso no significaba que no se escapara a veces cuando papá no estaba y mamá estaba en el sótano. Tenía que utilizar un andador para desplazarse y sencillamente no podía subir escaleras, pero se negaba a admitirlo ante nadie, ni siquiera ante sí mismo, lo que le provocaba muchas caídas. También se confundía sobre dónde estaba o dónde vivía. A veces, durante sus paseos, intentaba encontrar la antigua casa familiar en la que se criaron mi padre y mis tías, a pesar de que hacía tiempo que había desaparecido, desde antes de que yo naciera. Papá lo recogió de una comisaría de policía, a donde lo habían llevado después de que unos patrulleros lo vieron deambulando, claramente perdido. La vez que intentó conducir el coche de papá fue después de aquello. Decidió que la razón por la que se había perdido era porque tenía que caminar. Consiguió quitar el freno y rodó por la pendiente bastante pronunciada que hay frente a la casa de mis padres, estrellándose contra una valla. Los daños fueron mínimos, pero después de aquel incidente, mis padres se dieron cuenta de que necesitaba estar en un centro de cuidados a tiempo completo. Después de aquello, todo empeoró. Mi padre le visitaba 3 veces por semana. No tengo ni idea de con qué frecuencia iban mis tías, o si siquiera lo hacían. Yo solía ir solo cuando había una reunión familiar, y cada vez más empecé a darme cuenta de que él no tenía ni idea de quién era yo. Sonreía y me saludaba como si fuera alguien a quien acabara de conocer. Me hablaba de sus hijos, describiéndolos como niños pequeños. Incluso llegaba a inventarse a un amigo que lo cuidaba mientras él estaba en casa con todos esos viejos. El abuelo tenía entonces 93 años. Era mucho mayor de muchos de los que vivían ahí, pero de alguna manera ellos eran los viejos, mientras que él no. Pero cuando digo que empeoró, quiero decir que cambió. Los falsos recuerdos, la negativa a reconocer que era mayor, los intentos de ligar con señoras y la incapacidad para recordar que sus hijos eran mayores y que tenían nietos y bisnietos, habían formado parte de lo que era durante años, desde principios de los 80s. Pero nunca antes había sido violento. Eso cambió una noche en que llamaron a papá para que acudiera rápidamente al centro. El abuelo se había equivocado de habitación y había salido gritando, levantando el andador por los aires y golpeándolo contra el suelo, propinando algunos golpes a las personas que intentaban calmarlo. Empezó a acusar al personal de robarle sus cosas. Bramaba tan fuerte como podía: ¡Devuélvelas! ¡Devuélvelas! Yo no estaba ahí y todavía me cuesta imaginarlo. El abuelo apenas levantó la voz por encima del volumen normal durante la última década de su vida, excepto para reírse. Cuando llegó papá, lo habían metido a una habitación y estaba algo apaciguado. Algo. Llevaba una lata de Ensure en su calcetín entubado y casi golpeó a mi padre en la cabeza con ella cuando entró. Se disculpó. Papá
era una de las pocas personas a las que siempre reconocía. Y dijo que había estado esperando a que volviera el ladrón. Un hombre que me roba preferiría matarme, explicó. El ensure en su calcetín era un arma para defenderse del ladrón. Le habló a papá de los hombres que habían venido a devolverle todas sus cosas. Lo pusieron todo en su sitio, tal como estaba. No tardaron mucho. Más tarde, aquella noche, le contó a papá lo mucho que había asustado a Florence. Odiaba que ella hubiera tenido que pasar por aquello. Florence era mi abuela, la que murió cuando yo tenía 6 años. Terminó diciendo que Florence se había ido a alguna parte y cuando fue a buscarla, me dijeron que estaba muerta. Un día vendrán a buscarme y me encontrarán muerto. Aquello fue una sacudida para mi padre. El abuelo nunca, en ningún momento antes de aquello, había reconocido su mortalidad, su avanzada edad o el hecho de que probablemente no le quedaban más que un puñado de años en el mejor de los casos. El envejecimiento y la muerte eran cosas que le ocurrían a los demás, pero aquí estaba él, aceptando que la muerte estaba cerca. Aquella no fue la última noche que mencionó al ladrón. Incluso le dio un nombre a esa persona: Charlie Rosen. Era extraño que se inventara una persona entera, con nombre incluido. Ni siquiera nombró al amigo que cuidaba de sus hijos. De hecho, esa persona había dejado de existir. Charlie Rosen le había robado a sus hijos. Había matado a Florence. Había ido a su casa de Colorado y se había burlado de él. Le había pegado e incluso había declarado que Hester se había acostado con él. Ahora lo recordaba y estaba seguro de que ella y Charlie se confabulaban contra él para hacer de su vida un infierno. En los últimos 6 meses de su vida se agitaba cada vez más. Papá no podía tener una sola visita en la que el abuelo no mencionara a Charlie, y entonces volvía a estallar la violencia. En una visita, el abuelo acusó a papá de ser Charlie y le atacó. Después de aquello, las visitas de papá se redujeron a una vez por semana y no se quedaba mucho tiempo. Una vez fui con él. Fue la última vez que vi a mi abuelo vivo y nunca lo olvidaré. Charlie ha vuelto a estar aquí hoy, nos dijo el abuelo nada más llegar. Me dijo que ya no podía salir de esta habitación. Me ha atrapado aquí. Papá, aquí es donde vives, intentó explicar mi padre. Mira, aquí hay una foto de mamá. ¿Por qué dejaría Charlie que te quedaras con eso? Mató a tu madre, ¿sabes? La asesinó mientras dormía, le contestó el abuelo. Madre tuvo un aneurisma. Tú y yo decidimos juntos desconectar la máquina. Murió mientras dormía, pero nadie la mató. No, fue Charlie. La voz del abuelo no estaba agitada. Era sólida, como si supiera a ciencia cierta lo que decía. Él la envenenó. Hizo que algo fallara en su cabeza. Entonces no lo sabía, pero me di cuenta más tarde cuando me presentó a Hester. Me engañó para que me casara con ella. Es mi demonio personal, ese Charlie. Papá por fin se hartó. Charlie no existe, le dijo casi gritando. No se supone que debas corregir a las personas que tienen demencia. Eso solo las confunde más y hace que se enfaden. Pero mi padre lo olvidó en aquel momento. Charlie es alguien que te has inventado. Mamá murió de muerte natural. Conociste a Hester en una cafetería años después de que muriera mamá. Y aunque no era una mujer agradable, no te fue infiel. Por favor, deja de hablar de Charlie. Querido Señor de los cielos, dijo mi abuelo. Llegó a ti. Te dijo que dijeras esas cosas. Tú también formas parte de él. Abuelo, ¿por qué no empezamos una partida de damas? Cambié el tema, porque normalmente le encantaban las damas. ¡No quiero jugar a las putas damas!, gritó el abuelo. No podría haberme sorprendido más si me hubiera pegado. El abuelo nunca había dicho palabrotas en su vida. Para él,
Las palabrotas, como las llamaba, solo la utilizaban los hombres malos. Contigo, no. Con él, no. Los demonios de Charlie Rosen vienen a verme todos los días. Me habla de Florence, se burla de mí, me lee la mente y me quita pensamientos y pone otros nuevos, peores. Me cuenta cómo abusa a mis niños pequeños, cómo él y Hester los mantienen medios muertos de hambre y encadenados en su sótano. No puedo detenerle. Puede entrar en mi mente. Me controla. Después nos fuimos sin despedirnos. De camino a casa, casi me entraron ganas de llorar. Este hombre amable y cariñoso estaba acabando sus días como un lunático delirante y violento. No estaba bien. No era justo. ¿Qué clase de monstruo era Charlie? Aquel pensamiento me detuvo en seco. Por un instante había aceptado que Charlie era real. Sacudí la cabeza y decidí pensar en otra cosa. Pero una imagen de Charlie se había ido formando en mi mente. Desde hacía unos meses, cuando el abuelo había empezado a hablar de él. Solo ahora me daba cuenta de que, cuando el abuelo hablaba de aquel hombre demoníaco, me lo estaba imaginando en mi mente y podía verlo con tanta claridad como los recuerdos de personas reales. Pensé en la última vez que había visitado al abuelo en aquella casita de las montañas de Colorado, cuando era adolescente, sentado a aquella mesita redonda mientras Hester nos servía alguna de sus gachas incomestibles. Y ahí veía a un hombre de pie en un rincón de la cocina, mirándonos comer. Un hombre alto y desgarbado, de piel correosa estirada sobre huesos de aspecto afilado y músculos acordonados. El pelo desgreñado y gris le colgaba hacia abajo, tapándole la parte superior de la cara, y su sonrisa se extendía como un tajo en la mandíbula. Pensé en la boda. Yo tenía 12 años. Ahí conocí a Hester por primera vez, y de pie, un poco detrás de ella, estaba ese mismo hombre. Recuerdo una reunión familiar en el centro en el que estaba el abuelo. ¿No nos cruzamos una vez con aquel hombre en el pasillo? No, claro que no. Eran solo imágenes que mi mente había cocinado cuanto más hablaba el abuelo de aquel turbio personaje que nunca existió. El cerebro puede hacer eso. Insertar personas falsas en tu memoria solo porque decides inconscientemente recordarlas. No significa que estés loco. Es solo otra forma que tiene tu cerebro de gastarte bromas. El abuelo se había inventado una persona de la que hablaba con tanta convicción, como si Charlie fuera real. Así que mi mente había conjurado a un Charlie Rosen, pero no había ningún Charlie Rosen. El abuelo murió 2 meses después. Recuerdo el funeral como si fuera ayer. Aún me despierto por la noche sudando frío, recordándolo. Al principio, todo era normal. Mis padres, mis tíos, mi mujer, yo, nuestros hijos, mi hermano y su mujer, y su hijo, mis primos, sus cónyuges y sus hijos. Todos reunidos bajo el mismo techo por primera vez en años. No faltaba nadie. Nadie estaba fuera de la ciudad y no podía venir. A 2 de mis primos no los veía desde que eran niños. Fue agradable ponerme al día con ellos. El servicio funerario también fue agradable. El pastor que atendía las necesidades espirituales en el centro del abuelo fue el oficiante. El abuelo parecía tranquilo y pacífico, completo, tan distinto de lo que había sido en los últimos meses de vida. Yo mismo empecé a sentirme tranquilo. El abuelo estaba ahora donde debía estar, donde los demonios de su propio cerebro febril y decadente ya no podían llegar hasta él. Y entonces nos dirigimos al cementerio. Bajaron el ataúd. Todos esparcimos un puñado de tierra sobre el ataúd e iniciamos el camino de vuelta a los coches. Y entonces el sepulturero salió de entre las sombras para empezar a echar el resto de la tierra. Apenas
Podía leer la etiqueta con su nombre bordado en su uniforme de trabajo. Parecía C. Ross o C. Risen o... No podía ser. Era alto, desgarbado, de piel curtida, huesos de aspecto afilado, músculos acordonados, pelo largo y gris, y aquella sonrisa. Esa sonrisa que me persigue en mis pesadillas hasta el día de hoy. Vi como aquel fantasma echaba palada tras palada de tierra sobre el ataúd de mi abuelo. Se reía, suavemente, en voz baja. Pero nunca había oído una risa tan cruel. Hoy he sentido que tenía que escribir todo esto, para asegurarme de que lo recuerdo todo, antes de que las cosas se empeoren. Porque hoy mi padre me ha llamado para quejarse de que Charlie pasaba con el coche por delante de su casa y miraba por las ventanas. Escalofriante, ¿no es cierto? Esta historia sobre el abuelo atormentado por Charlie deja mucho de qué pensar. ¿Será que los terrores de su mente en realidad eran premoniciones de algo siniestro? ¿Ustedes qué opinan? ¿Existiría algo más detrás de las alucinaciones o solo fue producto de la demencia? Comparte tu teoría en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte a Más Terror MX para saber qué secreto saldrá a la luz en el próximo episodio. Recuerda, cuando la oscuridad reina, es imposible identificar entre lo real y lo imaginario. Así que ten cuidado, por si Charlie decide darte una visita. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti. Hasta la próxima.